tabla Kirtop. Estos son 100 artefactos antiguos que la tecnología moderna no puede replicar. La pintura azul maya sigue siendo estudiada por científicos debido a su pigmento, que mantiene el color por miles de años. El análisis de cerámica y frescos reveló que la base es índigo natural mezclado con paligorskita, una arcilla con canales microscópicos. Al calentarse, las moléculas de índigo quedan atrapadas en los canales, haciendo la pintura resistente a humedad, luz solar y agentes químicos. Arqueólogos hallaron este pigmento en objetos rituales, templos y cerámica de los siglos 8 o 9 d.C. La pintura sigue intacta tras siglos a la intemperie. Estudios recientes muestran que estructuras similares pueden crear pigmentos y recubrimientos duraderos. La tecnología maya ejemplifica cómo la antigua química marcó su era, creando un material que la industria moderna replicó milenios después. Pastel de la Segunda Guerra Mundial. A veces, arqueólogos encuentran restos de comida quemada. Para saber qué tipo de carbón es, se requiere un análisis completo. Este pastelito, aunque se volvió carbón, mantuvo su forma. La noche del 28 de marzo de 1942, la Real Fuerza Aérea del Reino Unido bombardeó Lübeck, antigua ciudad en la costa del mar Báltico. Esto fue una venganza por el bombardeo nazi de Coventry en 1940. Abrieron el pastel de nuez y cayeron bombas. La casa colapsó en el sótano, pero el pastel sobrevivió y se carbonizó por el incendio. Lübeck, fundada en 1143, destaca por su historia y es de las ciudades medievales mejor conservadas del norte de Europa. El pastel de nuez ya fue llevado al laboratorio que conservará la reliquia. En las bombas podrían haber compuestos que se depositaron en el pastel. Estos compuestos residuales pueden reaccionar con los productos que usarán los restauradores. Todo esto tendrá que ser revisado. Artefactos en el fondo del lago. Los científicos encontraron en el lago Hurón artefactos de herramientas de obsidiana de 9.000 años de antigüedad que se encuentran a más de 4.000 kilómetros de su lugar de origen, Oregón, Estados Unidos. Fragmentos de obsidiana se hallaron en excavaciones arqueológicas submarinas del lago Hurón. Son los ejemplares de obsidiana más antiguos del este, provenientes del oeste del país, hallados en la parte continental de Estados Unidos. Investigadores afirman que estos pequeños artefactos de obsidiana ayudan a entender mejor las conexiones sociales en América del Norte hace 9.000 años. Además de esto, los arqueólogos encontraron chozas de cazadores a una profundidad de 30 metros bajo el agua, ya que el nivel del agua en ese lugar era mucho más bajo. Estos artefactos en particular son importantes porque señalan la relevancia de la arqueología subacuática. La obsidiana es una roca ígnea, un vidrio volcánico que se forma al enfriarse rápidamente la lava. Sarcófagos para los sagrados y amados. Es conocido que en el antiguo Egipto se cuidaba mucho la preservación de los restos de los difuntos, y este cuidado se extendía también más allá de las personas. Ninguna otra civilización antigua dejó tantos entierros de animales. Para los egipcios, los animales tenían un papel muy importante. Con ellos, los habitantes del Valle del Nilo compartían desde tiempos antiguos su tierra bendita y el río, gracias al cual existía. Hipopótamos, cocodrilos, gatos, chacales, ibis, halcones, monos, leones, cobras y escarabajos sagrados integraban el universo y su visión mitológica. Hace 5.000 años antes del estado faraónico, el animal sagrado era conservado en el templo como oráculo o para curar enfermedades y era muy respetado, sobre todo si los egipcios creían que cumplía bien sus deberes. Tras su muerte, la criatura recibió un entierro acorde. La lloraron, embalsamaron y pusieron en un sarcófago hecho para ella. La gata de Tutmosis se llamaba Tamiuit, que significa ella es gata. Cuando Tamiuit terminó su vida terrenal, ella descansaba en un sarcófago de piedra caliza, con inscripciones e imágenes para ayudar al animal a superar el viaje al más allá y renacer en la eternidad. Cráneo de hormiga, Catamarca, Argentina. Al cavar una zanja para el acueducto, los constructores hallaron varias urnas funerarias. En una de ellas encontraron un cráneo humano de forma muy extraña, por lo que la prensa local lo apodó la cabeza del hombre hormiga. Es cierto que la forma es difícil de considerar como normal. La frente está alargada hacia adelante, la parte superior de la cabeza está extendida hacia atrás. El cráneo parece como si hubiera sido apretado en un tornillo de banco. Al principio, la gente pensó en extraterrestres y genética, pero los arqueólogos lo descartaron pronto. Entre los siglos III y XII en estas tierras habitaron las culturas Ciénaga y Aguada,
que practicaban la deformación craneal. Envolvían la cabeza del bebé con tela y la sujetaban entre tablillas para moldear los huesos blandos. Seguramente se preguntan, ¿para qué? Todo era por belleza, pertenencia o estatus social, como ahora con tatuajes y modificaciones corporales. Cabe destacar que casi no hay pruebas de que estas prácticas dañen la salud. El cráneo infantil es flexible y el cerebro crece llenando el espacio. Por eso la mayoría de los cráneos deformados no presentan trauma ni retraso en el desarrollo. Otra explicación es la hidrocefalia, acumulación de líquidos, según Heidi Dawson-Hobbies. Pero en ese caso también esperaríamos otros cambios, incluyen huesos delgados y asimetría. Un cráneo así muestra por qué no debemos enviar estos hallazgos de inmediato a anomalías históricas. A veces, una forma extraña no es señal de extraterrestres, sino el deseo humano de encajar. Zafiro real. Este anillo de finales del siglo XIV y principios del XV es de la época en que el trono inglés pasaba de Ricardo II a Enrique V. El cristal azul fue tallado de una sola pieza de zafiro. Los artesanos hicieron un anillo monolítico usando solo la piedra, sin engaste. Ese trabajo necesitaba una gema rara y polvo de diamante, el único abrasivo que pule el corindón. En la Edad Media, el zafiro simbolizaba justicia. Reyes y obispos lo usaban al firmar tratados. Se creía que quien rompía un juramento sufría fiebre. En la superficie de la talla se puede ver un pequeño escalón. Aquí el joyero desgastó la superficie para que la herramienta no resbalara. El anillo pesa menos de 10 gramos, pero en el siglo XV su precio era equivalente al de una buena armadura de caballero. Probablemente la pieza pertenecía a alguien de los altos vasallos de la corte. Los documentos mencionan que el zafiro era parte del tesoro de Norwich, enterrado durante la revuelta de los Lalar y hallado 5 siglos después. Peces fosilizados en la cima del Himalaya. El poderoso Himalaya, llamado el techo del mundo, alcanza alturas impresionantes, a menudo ocultándose entre nubes. Aquí están algunas de las cumbres más altas, como el Everest, con 8.849 metros, la montaña más alta del mundo. En estas alturas récord, el aire es enrarecido, las temperaturas son extremas, la tierra es árida y hay rocas desnudas. Y parece que así ha sido desde tiempos inmemoriales. Parece porque aquí, a cientos de kilómetros del mar, los investigadores hallaron fósiles marinos. El valle de Spiti tiene fósiles de 540 millones de años, lo que atrae a paleontólogos de todo el mundo. En Nepal, los fósiles de amonites están a lo largo del río Kali Gandaki. Los alpinistas que llegaron a la cima del Everest trajeron fragmentos de roca con fósiles de lirios de mar. Cuesta creer que esta gran área fue fondo oceánico, habitado por peces y criaturas marinas. Hace miles de millones de años ocurrió la deriva continental, un gran evento geológico. Antes no existía el mundo actual, sino supercontinentes, enormes masas de tierra que formaban los continentes. Escuchar esto hace que uno crea más en el gran diluvio bíblico. El descenso del diablo. En la ladera de un pintoresco cañón Weber, en el estado de Utah, Estados Unidos, se encuentra una gigantesca escultura de piedra llamada el descenso del diablo. Es un canal abierto y recto de tamaño gigante. El descenso del diablo. Estructura de losas paralelas resistentes a la intemperie, de hasta 12 metros de alto y vía interna de 6 metros de ancho. Esta atracción de Utah mide 60 metros. Las losas sólidas que forman el esqueleto de las paredes están unidas por piedra caliza, un material más suave que con el tiempo fue erosionado por la lluvia y el viento. El depósito de piedra sigue intacto hasta hoy. La historia del descenso del diablo presenta contradicciones y dudas. Científicos creen que la huella apareció recientemente, aunque la aleta de piedra en la montaña se formó hace 70 millones de años. El agua, específicamente un cuerpo que iba de Arizona al río Colorado, causó esta transformación hace unos 170 a 180 millones de años. Poco a poco, el agua fue erosionando la piedra caliza de las capas más resistentes, formando una enorme pendiente, y cuando el mar se secó, la huella quedó expuesta en tierra firme. Por cierto, no solo en el estado de Utah existe una formación similar. La segunda estructura parecida se encuentra cerca de la primera, en el estado vecino de Montana. El descenso del diablo de Yellowstone no es tan impresionante, pero sigue siendo impactante y podría probar que ambos surcos son obra humana. Claro que la naturaleza sorprende, pero es poco probable que haya creado dos atracciones idénticas tan lejos una de otra. Probablemente así hacían los diques, canales y muros los antiguos. Hay varios dibujos del descenso del diablo del siglo XIX donde la estructura
era muy diferente. Eran 2 escaleras de piedra sobre el suelo por donde la gente caminaba con algún propósito. La atracción de Montana lucía igual por el estado de la cresta. Puede que nunca se encuentren las razones exactas de la construcción del descenso del diablo, pero su existencia deja claro que alguna vez vivieron en el territorio de América civilizaciones muy avanzadas tecnológicamente. Es probable que los canalones se usaran como canteras para extraer minerales, pues los pueblos en desarrollo buscaban nuevos materiales. Una de las trampas de pesca más complejas. Por años, los postes de madera en aguas poco profundas de la isla de Vancouver confundieron a los historiadores, hasta que una investigación reciente reveló que eran un antiguo método de pesca. Más de 150,000 restos de estos palos quedan al descubierto durante la marea baja en la desembocadura del río Comox, en la isla de Vancouver. Arqueólogos hallaron que son restos de cientos de trampas de pesca antiguas, puestas por pueblos originarios de Canadá hace unos 1300 años. Décadas pasaron antes de que Nancy Green propusiera la conexión entre estos postes antiguos y los antiguos habitantes de Canadá. Antes de Green y otros expertos, las tecnologías artificiales de los antiguos de estas regiones eran ignoradas por los científicos. Incluso los miembros de la comunidad Comox, un pueblo que vive en la costa norte del río Powell en la isla de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, no sabían para qué servían ni cómo aparecieron. Según los investigadores, había entre 150,000 y 200,000 estacas, formando alrededor de 300 trampas para peces en zonas poco profundas y pantanosas. Esta magnitud demuestra lo extraordinarios que eran como ingenieros quienes vivían aquí. Los expertos dicen que las trampas aprovechaban el conocimiento del comportamiento de los peces y las mareas de la región. Era una impresionante combinación de pesca sostenible y control de desove. Las antiguas trampas para peces estaban hechas en 2 estilos, en forma de corazón y en forma de galón, y estaban revestidas con paneles removibles. Permitía el paso del agua, pero no de los peces. Al subir la marea, los peces iban al centro de la trampa y al bajar quedaban en aguas poco profundas, facilitando su captura. Esto incluso permitía a las personas controlar la velocidad de desove en los sistemas locales de arroyos y garantizar que capturaran solo la cantidad de peces necesaria para satisfacer sus necesidades sin dañar las reservas generales. Si la velocidad de desove era baja, preferían no pescar para que los peces aumentaran la población. Arqueólogos en Jiangxi, China, hallaron en la tumba de Liu He, gobernante de Haihun, en la dinastía Han Occidental, una armadura de más de 6,000 escamas con más de 2,000 años de antigüedad. Este hallazgo muestra la avanzada habilidad de la época Han y se diferencia de las armaduras de un solo material comunes entonces. El Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales informó que las placas eran de hierro lacado, cobre y cuero, muchas de solo 1 centímetro de ancho y 0.2 de grosor. La restauración tomó alrededor de 2 años. Los especialistas unieron cerca de 6,000 piezas encontradas, apiladas en la sección de armas de la tumba, junto a espadas y cuchillos. Yan Chun, jefe del equipo de excavación, afirma que su tamaño y disposición muestran una delicadeza inédita en las armaduras de la dinastía Han. Un ancla egipcia con la imagen de la diosa de la escritura. El objeto descubierto fue una ancla egipcia única de 3,400 años de antigüedad, decorada con imágenes de la diosa Seshat. El ancla antigua era de un solo bloque de piedra caliza, con forma de trapecio, esquinas redondeadas y un agujero en el borde superior para la cuerda. Los científicos que llegaron al lugar supusieron que el ancla pudo ser descubierta debido a una tormenta reciente. El fenómeno natural removió la capa superior de arena, en la que el ancla había estado enterrada por más de 3,000 años. Historiadores sugieren que el ancla era de un barco de la Edad de Bronce y se perdió en un naufragio. Ya se habían hallado anclas similares aquí, pero esta destaca por sus inscripciones posiblemente tomadas de una pared de templo. Este hallazgo generó muchas preguntas. ¿De dónde salió la piedra grabada? ¿Qué era antes? ¿Hacia dónde iba el barco? ¿Y de qué tipo era? El símbolo más extraño del ancla era una mujer escribiendo en una mesa. Seshat era la diosa egipcia de la escritura. Los egipcios la adoraban, construían templos para ella y la consideraban patrona de las bibliotecas y cronista divina. Al analizar el ancla, los arqueólogos notaron que el rostro de la diosa era muy nítido, lo que sugiere que la losa fue reutilizada y antes era un objeto sagrado destruido por un terremoto. El libro de las lágrimas tiene páginas vacías que guardan secretos.
Un monje de Andorra se reunió con Adolf Hitler en 1939. Algunas fuentes dicen que el líder alemán estaba interesado en el ocultismo y quería el libro de las lágrimas. Este artefacto tiene una historia misteriosa. En el siglo IX, un monje de San Marino hizo un pacto con el diablo, perdió la fe y se volvió ermitaño. Luego lo hallaron en una cueva. El monje vivió aislado un tiempo según lo hallado. No creía en Dios, adoraba al diablo. Aquí hallaron los cuerpos de 2 chicas, pictogramas y objetos de brujería. El monje estaba en el suelo, sonriendo feliz. En sus manos tenía un libro. Sorprendentemente, en las páginas de ese libro no había ningún texto ni imágenes. Más de 260 páginas en blanco cubiertas con piel de animal. Este artefacto permaneció 4 siglos en un monasterio de San Marino, donde los monjes hacían rituales de purificación del libro. Se creía que cuando el sello de la oscuridad se rompiera, ahí aparecería la escritura divina. En el siglo XIII, el misterioso folio mostró dibujos de criaturas infernales y rituales vinculados al diablo y sus sirvientes. Un detalle sorprendente es que las imágenes solo aparecieron después de que lágrimas humanas cayeran sobre las páginas. Los monjes asustados enviaron un mensajero con el libro al Vaticano, a la Basílica de Constantino. Desde entonces, la noticia sobre este artefacto se pierde hasta finales del siglo XIX. En 1887, un monje de Andorra tuvo visiones de que un militar abriría el libro misterioso y hordas de demonios y súcubos invadirían el mundo. En 1939, Hitler se reunió con un clérigo andorrano, pero los detalles no se han revelado. Pero después de eso, el monje fue condenado por un tribunal y nunca regresó a su tierra natal. Intentó convencer al líder de Alemania de no atacar otros países ni buscar artefactos diabólicos. Existe otra versión que dice que este libro fue entregado a un monje andorrano, ya que en el Vaticano rechazaron la solicitud, lo que significa que simplemente no tenían el tomo en su poder. Es sabido que Hitler era amigo del Papa. Si hubiera necesitado el libro, seguramente lo habría conseguido. En general, existen varios artefactos de origen desconocido. Los especialistas que han estudiado este tema están seguros de que existen los llamados objetos diabólicos, es decir, artefactos creados por seres infernales o con la ayuda de conocimientos ocultos secretos. Estas cosas traen destrucción y maldad, y deben mantenerse alejadas de las personas, cuyos pensamientos también están dirigidos a la destrucción y no a la creación. De lo contrario, la Tierra enfrentará un apocalipsis. Estos artefactos no pueden destruirse. Existe el concepto de un capullo energético que envuelve cualquier objeto y lo sintoniza para la creación o la destrucción. Todos los artefactos mágicos, incluido el libro de las lágrimas, pueden reprogramarse para la creación. Colgante antiguo con un dibujo. A simple vista, esta pequeña placa redonda con puntos no parece especial. La datación por radiocarbono demostró que es uno de los artefactos más importantes de nuestros antepasados. La joya más antigua fue hecha por Homo sapiens y hallada en Eurasia. Un pequeño colgante hecho de hueso de mamut, con agujeros decorativos en la superficie, fue encontrado en la cueva Steinia, en el territorio de Polonia, en el año 2010. Los científicos necesitaban saber la edad exacta del colgante para entender su significado cultural y se emocionaron mucho con el resultado. Es fácil entenderlo, pues el análisis reveló que el colgante tiene unos 41.500 años. Fue creada en el Paleolítico tardío, cuando los Homo sapiens apenas comenzaban a poblar Europa. El colgante mide solo 4.5 centímetros de largo y 3.7 mm de grosor. Tiene un anillo largo e irregular con al menos 50 puntos. Este estilo de patrón también ha sido encontrado por los científicos en otras joyas similares hechas de hueso de mamut, halladas en Francia y Alemania. En la cueva Stagnia en Polonia hallaron un colgante y una lesna de hueso de caballo. Ahí vivieron Homo sapiens y neandertales en distintas épocas. En la capa con artefactos había rastros de los dos grupos. El análisis indicó que el clima y la actividad humana influyeron en la ubicación de los objetos en la cueva. Por eso era tan importante fechar los hallazgos para confirmar con precisión que fueron hechos por Homo sapiens. Los científicos suponen que el dueño tiró el colgante cuando se rompió en algún momento. Se desconoce el significado del anillo de puntos. Quizás sea un dibujo del movimiento de la luna por el cielo durante el año, o tal vez el dueño marcaba con los puntos sus éxitos en la casa, o simplemente a él o ella le gustaba ese diseño. La diosa de la muerte. Chipre, Lemba, pequeña figura de piedra caliza de hace 3.500 años antes de Cristo, silueta femenina, hombros anchos, brazos en jarras y cabeza de tronco. Normalmente estas se interpretan como estatuillas de fertilidad, pero con esta no salió todo según lo planeado. Lord Elfan fue el primer dueño moderno.
En 6 años murieron los 7 de su familia y la estatuilla pasó a otra persona. En las siguientes 3 casas hubo muertes, enfermedades y accidentes similares. Cuando el nuevo dueño sospechó una conexión, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo. Ahí los rumores solo aumentaron. Uno de los curadores que trabajó con la pieza murió en el transcurso de 1 año. Así surgió el apodo Diosa de la Muerte. ¿Qué es real o leyenda? Hay pocos registros de los primeros dueños y las fechas no siempre coinciden. Parte de la maldición provino de coincidencias y relatos en la prensa, pero la cadena de sucesos es tan aterradora que la figura se consolidó en las colecciones malditas, junto con las momias egipcias y el jarrón de Bassano. Irónicamente, quizá la crearon como símbolo de vida y fertilidad. La estatuilla de la diosa que debería dar hijos y no quitarlos, hoy se exhibe con una advertencia: arqueología, hecho, maldición y cultura. Si hablo de hallazgos extraños, debo mencionar a la diosa del Embe. Un pequeño trozo de piedra caliza originó una leyenda que sobrevivió 4000 años, desde una aldea chipriota hasta un museo. El cementerio de ballenas de Chukotka. Cerca de Jan Rakenot, en Chukotka, un dron capturó este inusual lugar del Ártico, el cementerio de ballenas. En la orilla de la tundra hay huesos y cráneos de gigantes marinos reunidos por décadas. Los locales consideran este lugar sagrado. La caza de ballenas en Chukotka es ancestral y aún se permite de forma limitada. Las ballenas arponeadas se llevan a la orilla. Parte de la carcasa se regresa al mar como ritual y los huesos se acomodan en la costa. En los 90, por la escasez de alimentos, se autorizó temporalmente la caza comercial de ballenas y se almacenaron los restos en las afueras de los asentamientos. Con el tiempo, formaron una acumulación entera que recibió el nombre de cementerios de ballenas. Los Chukchis realizaban rituales para apaciguar a los espíritus del mar. Colocaban los cráneos de las ballenas en posición vertical, creyendo que así el espíritu del animal miraba hacia el océano y veía el camino de regreso para renacer. Estas tradiciones continúan, pero la caza solo se hace según normas de la Comisión Internacional para la Conservación de las Ballenas. El cementerio de ballenas en Jan Rakenot simboliza la relación entre humanos y la naturaleza para los habitantes locales. No es un lugar de muerte, sino un recordatorio del ciclo de la vida y del respeto a los animales que nos dan alimento y calor. Arroz ritual. En la cueva norte de Retidian, arqueólogos hallaron en cerámica restos de cáscaras de arroz de al menos 3500 años. Solo quedan una capa fina de almidón y fitolitos. Eso basta para confirmar que los colonos llegaron a Guam trayendo arroz tras 2300 kilómetros de océano abierto. Nunca se hallaron campos, terrazas ni hoces, lo que indica que los granos no se almacenaban para comer, sino para un ritual anual que recordaba a los espíritus de los antepasados su hogar en Taiwán. El arroz dejó de ser solo alimento y se volvió símbolo de origen. Por eso las pequeñas huellas en la cerámica fueron más relevantes que muchos arpones de hueso. Plata escita con imágenes de deidades. En un túmulo del Don Medio, arqueólogos rusos hallaron una placa de plata antigua con deidades escitas, considerándolo un descubrimiento sensacional. El adorno sobrevivió milagrosamente en las necrópolis saqueadas. La placa se halló en el túmulo 7, en la zona central de la necrópolis de Vitsa 5. Tras años de arado con tractores, medía solo 1,5 metros de alto y 40 de diámetro. La tumba principal data del siglo IV a.C. La tumba rectangular al centro del túmulo impresiona por sus dimensiones de 7.5 por 5 metros, según arqueólogos. Es la tumba más grande de todas las descubiertas en el grupo de Vitsa 5. La cubierta de la tumba estaba sostenida por poderosos postes de roble, 12 en los bordes de la tumba y 5 en el centro. En la tumba hallaron muchas pequeñas placas doradas semiesféricas, antes cosidas al forro del lecho funerario. Un cuchillo de hierro, costilla y arreos de caballo, punta de lanza, puntas de jabalina, jarra, copa y mandíbula de oso joven. Una placa de plata de casi 35 centímetros de largo yacía separada de todos los demás objetos, a varios metros del esqueleto. Originalmente estaba clavada con numerosos clavos de plata a una base de madera que prácticamente ha desaparecido por completo. Todavía está en duda qué objeto adornaba esta placa. A la izquierda de la placa hay criaturas en pose heráldica, una frente a otra, tocándose con las patas. En el lado derecho de la placa había 2 placas redondas con un personaje antropomorfo de pie, rodeado por 2 grifos. El mayor tesoro de monedas de oro anglosajonas. Hallaron 4 objetos de oro y 131 monedas en un campo al oeste de Norfolk. La persona que encontró el tesoro quiso permanecer en el anonimato.
Se sabe que él o ella descubrió los objetos de valor con la ayuda de un detector de metales y luego notificó a las autoridades correspondientes. Un policía halló 10 monedas y al intentar venderlas fue detenido. Estará en prisión 16 meses. El especialista en monedas de la Alta Edad Media del Museo Británico, Garrett Williams, señaló que este es un hallazgo sumamente importante, perteneciente a la misma época que el entierro de Sutton Hoo en Suffolk, donde se encontró un barco funerario intacto. La primera moneda de oro en Norfolk se halló en 1991, pero hasta 2014 se encontraron más artefactos, de alrededor del año 610 después de Cristo. Varias monedas fueron acuñadas por el Imperio Bizantino, aunque la mayoría son del reino merovingio. Buscaba oro, pero encontré un meteorito raro. Hace 6 años, el australiano David Hole halló una gran piedra rojiza en el parque Maryborough con un detector de metales. Se lo llevó a casa e intentó partirlo sin éxito, esperando encontrar una pepita de oro dentro, pero resultó que la piedra en sí era mucho más valiosa que el oro. David Hole, al no poder romper su hallazgo, pidió ayuda al Museo de Melbourne para identificarlo. Tras examinar el artefacto, los especialistas del museo publicaron un artículo científico sobre el meteorito Maryborough de 4.600 millones de años. Con una sierra láser, los científicos separaron un fragmento pequeño que tenía mucho hierro. En el corte, los científicos encontraron gotas microscópicas solidificadas de minerales que contienen metal, llamadas cóndrulos. Los meteoritos son la forma más económica de estudiar el espacio, ya que revelan el pasado, la edad, formación y composición química del sistema solar. Algunos ayudan a mirar más profundamente en la historia de la Tierra. En otros, los científicos encuentran polvo estelar cuya edad es mayor que la del sistema solar. Gracias a esto, se puede descubrir cómo se crearon y desarrollaron las estrellas, dando origen a los elementos de la tabla periódica. Los científicos no saben con certeza cómo ni cuándo llegó el meteorito, pero tienen algunas ideas. Este meteorito probablemente proviene del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, expulsado por choques entre asteroides. La datación por carbono indica que el meteorito llegó hace entre 100 y 1000 años. Los científicos consideran al meteorito de Maryborough un hallazgo más valioso que el oro. Uno de los 17 meteoritos registrados en Victoria, Australia. Es la segunda condrita más grande después de la muestra de 55 kilos descubierta en 2003. Sila medieval. La silla de Trossingen es un raro y valioso ejemplo de mobiliario de la Alta Edad Media. Fue hallada en la tumba de un hombre en Trossingen, Alemania, y data del año 580. Fabricada en arce y fresno, muestra gran habilidad de los antiguos artesanos. La silla se conservó muy bien porque la tumba estaba en una zona pantanosa, lo que evitó la descomposición de materiales orgánicos. Aunque la madera se oscureció, conservó su estructura y permitió a los arqueólogos estudiar su construcción y estilo. El hallazgo está en la colección del Museo Arqueológico de Baden-Württemberg en Constanza, Alemania. La cascada sangrienta. La Antártida es un continente de récords y uno de los más extraños. Un arroyo escarlata fluye desde el glaciar Taylor. La capa de hielo debería ser estéril, pero el agua de deshielo es roja. Antes, los científicos atribuían esto al hierro oxidado. Todo estaba claro, pero un análisis en 2023 mostró algo diferente. Se hallaron nanoesferas en el agua, partículas más pequeñas que un virus con núcleo de hierro y recubrimiento de calcio y aluminio. Mientras están bajo el hielo, el color no se nota, pero en cuanto el agua sale a la superficie, la cubierta se oxida al instante y el arroyo se convierte en sangre líquida. La fuente es un antiguo lago salado, sellado hace millones de años. La sal baja la temperatura de congelación y libera calor al cristalizar, por eso el agua sigue líquida hasta a 10 grados. En un sistema salino cerrado, viven bacterias aisladas desde antes de los ecosistemas modernos en la Tierra. Se alimentan de compuestos de azufre y sobreviven sin luz ni oxígeno. Es un ejemplo de posible vida bajo los hielos de Europa o Encélado. La cascada de sangre no es misticismo ni algas, sino una prueba de cómo química, microbios y geología crean paisajes alienígenas en la Tierra. Fósiles de pequeños humanoides. Arqueólogos de Canadá se prepararon en abril de 2021 para estudiar la cordillera Whitmore en la Antártida y saber si los dinosaurios vivieron ahí hace millones de años. En total participaron 9 personas en la expedición. El encargado de liderar esta misión fue el arqueólogo y también médico, el Dr. Marley. Al quitar la nieve, los arqueólogos hallaron un bloque de piedra con huellas de criaturas antiguas. Aquí iniciaron los trabajos arqueológicos.
Los investigadores excavaron medio metro en la roca. Entre los sedimentos hallaron restos fosilizados de humanoides de solo 20 a 25 centímetros y 6 ejemplares, además de más de 30 dinosaurios. El Dr. Marley evitó conclusiones rápidas y envió 5 muestras a institutos de Estados Unidos y Canadá, estudiando una él mismo. Aún no hay resultado oficial de los análisis. La conclusión preliminar es que la roca en la que se hizo el hallazgo y los propios restos fosilizados tienen una antigüedad de más de 600 millones de años. Pero si esto no es otra pseudocenación, ¿qué conclusiones se pueden sacar? En realidad, hay muchas. Desde la llegada de extraterrestres hasta una raza humanoide antiquísima. No se pueden analizar restos fosilizados para detectar ADN y confirmar su origen terrestre. La comunidad mundial espera los resultados de las investigaciones del misterioso hallazgo. Hallaron una antigua carretera romana cerca de Venecia, en el fondo del canal de Triporti, donde científicos descubrieron una extraña estructura a varios metros de profundidad. Hace tiempo, el nivel del mar era más bajo y Venecia no era como ahora. Según los artefactos hallados, los romanos vivieron en estos sitios antes de la fundación de la ciudad legendaria. Pero algunos arqueólogos creían que todos estos artefactos llegaron a este territorio desde otras ciudades cercanas. En 1985, científicos hallaron en el canal algo similar a una carretera. El sonar de alta resolución les dio un mapa preciso del fondo marino. En varias ocasiones, entre 1978 y 2016, buzos arqueólogos descendieron al fondo. Ellos observaron todo en el fondo y recolectaron muestras. En 2020, la investigación siguió. El camino medía unos 1.140 metros a lo largo de la antigua orilla. Conclusiones previas y estructuras cercanas, posiblemente un puerto, respaldan esto. También hay rastros de camino en el canal de Scanella. Es probable que el camino en el canal Triporti formara parte de una red de caminos en una gran ciudad portuaria. Esto confirma que los romanos no solo pasaban, sino que vivían en la laguna de Venecia. La versión antigua de la leyenda del rey Arturo. Los científicos publicaron la primera traducción completa de un fragmento de la versión más antigua conocida de la historia del rey Arturo. Analizaron la caligrafía y el estilo lingüístico del manuscrito para confirmar su origen e historia. El manuscrito de Merlín de Bristol son 7 fragmentos de pergamino con parte de la leyenda de Arturo, hallados hace unos años en la encuadernación de libros del siglo XV. El manuscrito se escribió entre 1250 y 1275 en francés antiguo y estilo del norte de Francia. La leyenda del rey Arturo era popular en Francia, y el manuscrito narra la historia de Sieur Bulguet du Merlin. No es la versión más antigua de esta historia, pero se registró por primera vez en 1225. Según la historiadora Laura Chunen Campbell, experta en textos franceses antiguos sobre Merlín en la Universidad de Durham, la versión en el Merlín de Bristol es contemporánea. Las leyendas medievales sobre Arturo son parecidas al universo de Marvel. Era un mundo ficticio con reglas propias y personajes conocidos que interactuaban en varias historias. Este fragmento es del segundo tomo, donde se cuenta cómo Merlín se convirtió en el consejero de Arturo y sobre los inquietos primeros años del reinado de Arturo. Arturo apareció en historias desde el siglo IX, pero hasta el siglo XII obtuvo la corona y se volvió el personaje conocido. Para el momento en que se escribió el manuscrito, la leyenda de Arturo había crecido considerablemente tanto en extensión como en profundidad. La caligrafía del Merlín de Bristol muestra que lo escribieron 2 personas, quizá maestro y alumno. Sus escrituras son distintas. Esta versión difiere de otras y reinterpreta leyendas artúricas antiguas. Por ejemplo, aquí no aparece el Santo Grial, aunque ya existía en la versión del poeta francés Chrétien de Troyes de finales del siglo XII. Ellos reemplazaban el alfabeto. El quipu es un conjunto de cuerdas con nudos y un hilo principal del que cuelgan cordones de colores. Se creyó durante años que los incas solo usaban los nudos para contar maíz e impuestos, como un ábaco antiguo. Lingüistas y programadores subieron 21 quipus completos del museo en Perú a la red neuronal. El algoritmo analizaba el color de la cuerda, su distancia del hilo principal, el tipo y orden de los nudos. La máquina halló rápidamente combinaciones repetidas como palabras en un texto extenso. El mismo patrón de nudos en la cuerda amarilla figuraba en registros de almacenes de grano y en la roja con listas de guerreros. Los científicos compararon esto con documentos coloniales españoles y descubrieron que el quipu transmitía mucho más que solo conteos. Por ejemplo, la cuerda verde con 3 nudos cortos suele indicar almacenamiento de maíz,
y la roja con un nudo doble puede significar impuesto para el ejército. Si el método se valida en muchas muestras, el quipu será reconocido como forma de escritura y no solo como calculadora de nudos. Los incas deberían pasar de civilizaciones sin letras a pueblos que eligieron otro alfabeto, el de cuerdas. Una mariposa prehistórica. Imagina un baño público con una antigüedad de 1/4 de billón de años. En el noroeste de Argentina, una roca está cubierta de fósiles de antiguos dicinodontes, herbívoros del tamaño de un hipopótamo. Los científicos rompen uno de estos coprolitos, esperando encontrar solo una papilla vegetal, pero bajo el microscopio descubren escamas microscópicas que brillan con destello. Pequeñas placas cubren hoy las alas de mariposas y polillas. Hay casi un centenar, y cada una encaja perfectamente en la estructura de los lepidópteros modernos. La capa tiene 247 millones de años, 46 millones más que los fósiles de mariposas más antiguos. Eso indica que los primeros voladores nocturnos ya volaban sobre bosques prehistóricos, antes de que existieran flores o escarabajos polinizadores. La especie se llamará Ampatiri eloisaya en honor a una joven investigadora que describió el hallazgo y falleció de cáncer. Una escama reduce la brecha entre los relojes moleculares y el registro fósil, mostrando que hasta los excrementos guardan claves de la historia. Esculturas de un tiempo perdido. En Guizhou, China, se creó el Valle de Piedra Yelang, obra del artista y profesor Sun Pei Lun, quien dedicó más de 20 años al proyecto. En un área de 185,000 metros cuadrados, él construyó cientos de esculturas de torres y muros de piedra. El complejo tiene castillos, estanques y senderos con rostros en las rocas. Albañiles locales participaron y el autor les enseñó a trabajar sin planos, usando piedras como si hicieran cercas simples. Se conservaron las formas e irregularidades de la roca usando piedra caliza local, accesible y ecológica. La inspiración para el Valle de Yelang le llegó al artista tras visitar Estados Unidos y ver el monumento al caballo loco. Pei Lun decidió hacer un proyecto similar en China para inmortalizar a la extinta tribu Yelang, que habitó estas tierras hace casi 2000 años. No hay fuentes escritas de la antigua ciudad, y el valle busca recuperar su memoria mediante el arte. Actualmente, el complejo es un centro cultural, rodeado de edificios universitarios, y los estudiantes apoyan a Pei Lun en su construcción y cuidado. El proyecto combina arqueología, arquitectura y memoria. El Valle de Yelang se ha convertido en un ejemplo de cómo el hombre moderno puede restaurar el pasado no a través de hallazgos, sino mediante su propia idea de lo que pudo haber sido olvidado. La imagen más antigua de un fantasma. En el Museo Británico encontraron la imagen más antigua de un fantasma en una tablilla babilónica de 3.500 años de antigüedad de la colección. El dibujo fue notado por Irving Finkel, curador principal del Departamento de Artes del Medio Oriente. La tablilla llegó al museo aún en el siglo XIX, junto con miles de otras tablillas de Babilonia. El artefacto es bastante pequeño, cabe fácilmente en la palma de la mano y está roto en la parte superior, faltando al menos la mitad de la tablilla. El curador conocía el ritual de expulsión de fantasmas en la tablilla cuneiforme, pero solo notó el dibujo al investigar para su libro Los primeros fantasmas. Una mujer con una cuerda guía al fantasma de un hombre barbudo al más allá. Las líneas finas, difíciles de ver, muestran la escena del ritual mencionado bajo el dibujo, dirigido a quienes buscan expulsar al fantasma. Debía crear figuras de hombre y mujer, equiparlas con objetos, al hombre provisiones y a la mujer cosas del hogar. Al amanecer, se enterraban donde se recitaba el conjuro. El conjuro inicia con una invocación a Shamash, dios babilónico del sol, que guiaba al espíritu al más allá. El resto se ha perdido. El ritual era simbólico. El exorcista transfería el espíritu a la figurilla para que pudiera irse con la bendición de Shamash. La última línea del ritual dice: no mires atrás. El curador dice que la advertencia era para las figurillas al entrar al más allá, aunque también pudo ser para que el exorcista no mirara atrás al salir del entierro. Una criatura aterradora de antiguos sedimentos. Se ve como una papa podrida, solo que microscópica, de apenas 1 milímetro de largo. La criatura estuvo en el subsuelo litosférico por unos 500 millones de años. Es de los seres más antiguos del planeta. El tubérculo prehistórico hallado en China se convirtió en polvo tras millones de años. Los científicos raspan la roca antigua y la rocían con vinagre para disolver la caliza y obtener fósiles microscópicos.
¿Qué observan? El nombre Sacuritus coronaris describe al animal como saco arrugado. El animal era redondo y blando, con un gran agujero central y pliegues. Le pusimos espinas y orificios, y el tubérculo prehistórico quedó listo. Es irónico que los científicos consideren esto como posible pariente nuestro, muy lejanos, pero aún así, Sacuritus coronaris fue colocado en el árbol evolutivo peligrosamente cerca de los antepasados de todos los deuteróstomos, y los deuteróstomos son los ancestros de todos nosotros los cordados. La sonrisa del indígena parece un dibujo en un pupitre, pero en realidad es un petroglifo norteamericano de los siglos XI al XVII. Pertenece al complejo El León, con 37 figuras. La piedra muestra huellas de manos humanas y animales. Este personaje destaca por cuernos, plumas y manos largas. Científicos debaten si es un chamán con tocado ritual, un espíritu totémico o un autorretrato humorístico del creador. Lo que ha llegado hasta nosotros son principalmente escenas serias de caza y cosmogonía, pero aquí hay una mueca casi caricaturesca. El artista podía usar la ironía y la autoexpresión, no solo temas sagrados. Una estudiante halló un tesoro de la Edad de Bronce. La joven buscadora de artefactos estaba recorriendo un campo cerca de Royston, en el condado de Hertfordshire, en el sureste de Inglaterra, cuando encontró un hacha antigua. Luego los arqueólogos extrajeron el resto del tesoro y lo enviaron al Museo Británico en Londres. Se extrajeron 65 artefactos del campo. De alrededor del año 1300 a.C. Mili, la niña, se interesó en buscar tesoros por su papá. Desenterraron unos 20 objetos, pero cerraron el lugar hasta que llegaron los arqueólogos. La joven buscadora de tesoros planea salir con su papá cada domingo para hallar otro tesoro. La BBC informa que Millie dividirá la recompensa con el dueño de la tierra y usará su parte para comprar equipo arqueológico. La Edad de Bronce fue una época en la que las personas aprendieron a trabajar mejor el cobre y el estaño para obtener bronce. La Edad de Bronce fue de 2800 a 900 años antes de nuestra era, cuando se empezó a fabricar herramientas y objetos de metal. Gracias al canal pueden explorar la historia de nuestros antepasados más allá de la Edad de Bronce o de piedra. Un libro con sorpresa, una Biblia con un compartimento secreto para un arma de fuego, representa una combinación única de texto religioso y arte armamentista. Este artefacto fue hecho para el duque veneciano Francesco Morosini en el siglo XVII. Un mecanismo secreto permitía ocultar un dispositivo de fuego en miniatura dentro del libro, y un marcador de seda servía como gatillo. No se sabe si Morosini usó esta Biblia para su propósito, pero era famoso por su inteligencia, lo que quizá ayudó a su longevidad. El Dux vivió hasta los 74 años, una edad muy respetable para esa época. Esta Biblia combinaba la destreza ingenieril de la época y muestra cómo las personas poderosas de aquel entonces buscaban combinar medios de autodefensa con objetos cotidianos. Terremoto en Chipre hace más de 1600 años. Arqueólogos analizaron restos humanos hallados en excavaciones de un antiguo mercado en Curión. Un hombre sano, de unos 27 a 30 años, murió por el colapso del edificio durante el terremoto a mediados del siglo IV después de Cristo. Los científicos lograron descubrir numerosas fracturas mortales en los huesos del cráneo, brazos y costillas, causadas por el derrumbe de las paredes de piedra. Esto ocurrió en las cercanías de la ciudad moderna de Limassol. Curión, en el suroeste de Chipre, tuvo sus primeros asentamientos en el Neolítico y Calcolítico. Sin embargo, Curión como centro urbano surgió hacia el siglo XIII a.C. y durante el primer milenio a.C., la ciudad fue dominada por asirios, egipcios, persas y ptolomeos, y a finales del primer siglo a.C. pasó al Imperio Romano. En el siglo IV d.C., la ciudad sufrió una serie de fuertes terremotos, el más intenso de los cuales ocurrió alrededor del año 365 de nuestra era, y fue prácticamente destruida por completo y reconstruida desde cero. Finalmente dejó de existir durante la época bizantina. Las ruinas de la antigua ciudad atrajeron a viajeros, investigadores y arqueólogos aficionados antes de la arqueología de campo moderna. Esto se debía principalmente a la pintoresca ubicación de la Acrópolis y a las numerosas ruinas y tumbas talladas en la roca que atraían a quienes buscaban antigüedades para revender. El primer rey Belis gobernó la jungla de Caracol casi 40 años. Los arqueólogos Arlen y Diana excavaron escaleras, mercados y represas hasta llegar al corazón del complejo Khan,
el lugar celestial. Bajo las losas gruesas hallaron un pasadizo estrecho que llevaba a una cámara pintada con cinabrio. Ahí, un esqueleto con hombros cubiertos de cuentas de jade, 11 vasijas pintadas, tubos de hueso tallados, una máscara de mosaico y conchas de pandilus color carne cruda. Los jeroglíficos en las estelas llaman desde hace tiempo al primer gobernante de Tekabchak, la mano del trueno. Ahora el texto coincidía con el hueso. La datación es de alrededor del año 350, solo 2 o 3 décadas después de la ascensión en el año 331. Caracol ya era independiente antes de la llegada de los emisarios de Tío y Tiacan en 378. No despertó por influencia externa, ya gobernaba, comerciaba y recaudaba tributo. Las cosas alrededor del cuerpo hablan por sí solas. El jade es un símbolo de sangre real. El cinabrio es símbolo del poder del sacrificio. Las conchas de pandilus indican comercio lejano a través del Caribe. Y los tubos delgados de hueso son atributo de los sacerdotes que inhalaban polvo de cacao antes de los rituales. No es una colección al azar, sino retratos del Estado en la cápsula personal de su fundador. Para los científicos, este esqueleto es el inicio de la historia de Caracol, escondido casi 1500 años bajo las lianas. Un antiguo tesoro bajo el baño. Luciano Fazzano es dueño de un edificio en el centro de Lecce, Italia, donde planeaba abrir una trattoria. A pesar de que el edificio fue renovado recientemente y se instaló un nuevo sistema de calefacción, había algunos problemas con el sistema de alcantarillado. Luciano quería poner el negocio en la planta baja y vivir con su familia arriba. Para resolverlo, pidió ayuda a sus 2 hijos. Al principio pensó que el proceso no duraría más de una semana, pero resultó ser diferente. Para encontrar la tubería rota, en el año 2000 derrumbaron el piso. Es muy interesante que Facciano primero se topó con un piso falso y luego con el principal. La esposa de Facciano ni siquiera sospechaba la magnitud del trabajo que su esposo había comenzado. Tampoco sabía que él había involucrado a su hijo de 12 años, quien le ayudaba bajando una cuerda por un agujero y cavaba donde otros no podían. Con el tiempo, Ana María notó que su hijo tenía la ropa muy sucia, y los vecinos comenzaron a fijarse en los extraños sucesos y en los constantes montones de escombros que sacaban de la casa. Cuando las autoridades acudieron a Via Ascanio Grange 56, se suspendió toda la actividad de Fazzano, según la legislación italiana. Las acciones que realizaba se consideraron excavaciones arqueológicas no autorizadas. La interesante búsqueda de la tubería de alcantarillado continuó un año después, pero ahora se involucró a un arqueólogo profesional en el proceso y el trabajo conjunto dio buenos resultados. Se encontró un tesoro con miles de artefactos. La colección de tesoros incluía objetos de cerámica antigua y muchas joyas, botellas para oraciones, frescos antiguos y más. Una gran cantidad de historia estaba oculta justo debajo de un solo inodoro. Aquí se han reunido objetos y utensilios fabricados hace varios milenios. Fueron creados por los primeros colonos griegos. En las excavaciones se hallaron una tumba mesopiana, un granero romano, cisternas y cámaras donde las monjas preparaban cuerpos. La rica variedad de la colección encontrada se puede explicar porque Lecce se encuentra en una parte especial de Italia. Después de los griegos, aquí vivieron diferentes pueblos, desde romanos y otomanos hasta normandos y lombardos. El señor Fazzano finalmente reparó el sistema de alcantarillado y las autoridades confiscaron los artefactos encontrados. Luciano abrió su museo arqueológico en 2008 y es el único museo privado en Lecce. Los visitantes recorren las habitaciones subterráneas y observan los niveles históricos mirando por el piso de vidrio. Comidos 2 veces. Desfiladero de Al-Dubai, Tanzania, hace aproximadamente 1.800.000 años. Arqueólogos hallaron 2 tipos de marcas de mordidas en huesos de los primeros humanos. El primer conjunto son muescas anchas y desgarradas en los bordes, como hechas por un cincel que deja un cocodrilo. El segundo conjunto, ya encima de las primeras, son marcas de mordidas más estrechas, arañazos largos y poco profundos, característicos de un felino grande. Un cocodrilo atrapó a las personas y después un depredador terrestre como un leopardo llegó a los restos. Lamentablemente, esto era común en la antigua sabana. El agua atrae a presas y depredadores, lo que contradice la idea de que el ser humano siempre fue cazador. Hace 2 millones de años, el ser humano era simplemente uno de los elementos de la cadena alimenticia. En una etapa de la evolución, a menudo nosotros mismos éramos recursos. Ir por agua era oportunidad de conseguir alimento, pero también aumentaba el riesgo de ser devorado por un depredador. Esto muestra cuán peligroso era el abrevadero antes de que los humanos fueran los depredadores principales. Cuervo granate.
En un campo de Cornualles, una pareja con detectores de metales encontró una señal de oro puro. Primero hallaron una pieza plana con incrustaciones triangulares de granate, que parecía un anillo anglosajón común del siglo VII. Sin embargo, cerca del primer hallazgo apareció algo aún más raro. Figura de cabeza de cuervo de 57 gramos con cortes precisos en el pico, como fosas nasales y compartimentos laterales para incrustaciones. El ojo izquierdo todavía brilla con granate, el derecho, lamentablemente, se ha perdido. El análisis mostró que el oro es casi puro, con una pequeña adición de plata y cobre para mayor resistencia. El maestro dividió la superficie en plumas hechas de cientos de pequeñas esferas de grano fino, y entre ellas colocó firmemente triángulos de granate. El estilo coincide con el de la famosa Satanyu, pero la técnica es más delicada, resultado de un taller real posterior de Anglia Oriental. Su propósito es un misterio. El objeto es demasiado pesado para un pendiente y demasiado corto para un broche. Científicos dicen que es parte de un estandarte ceremonial o mango de cetro ritual usado en la coronación del rey en el campo de batalla. La simbología del cuervo aquí no es casualidad. El ave está directamente relacionada con Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, cuyos dos cuervos traían noticias desde los campos de batalla. Los hallazgos siguen el proceso de tesoro en el Museo Británico. Si la comisión de expertos confirma la datación y la singularidad, el objeto entrará oficialmente en la lista de las joyas anglosajonas más importantes. Una rara moneda de 2000 años. Liel Krutokop, de 11 años, fue con su familia al Parque Nacional de la Ciudad de David para participar en excavaciones arqueológicas, y este viaje lo recordará por mucho tiempo. Mientras tamizaba la tierra, encontró un objeto redondo y brillante, que resultó ser una moneda antigua y rara. La Autoridad de Antigüedades de Israel informó que Liel halló un shekel de plata de 2000 años, de 14 gramos, con inscripciones y grabados sobre la rebelión judía. Un lado de la moneda dice shekel israelí y segundo año, por la rebelión. En el otro está Jerusalén sagrada, en hebreo antiguo, y una palabra sobre la sede del sumo sacerdote. El doctor Roberto Kuhl, jefe del Departamento de Monedas de la Autoridad de Antigüedades de Israel, explicó que esta moneda es rara, pues solo unas 30 del periodo de la Gran Rebelión, de miles halladas, fueron hechas de plata. Expertos dicen que los rebeldes judíos fabricaron las monedas para mostrar su compromiso con la independencia. Cabe recordar que la guerra judeo-romana comenzó después de que Antípatro el Idumeo iniciara su cruel gobierno en Jerusalén, un año después de que los romanos tomaran el control total de la provincia de Siria en el año 63 de nuestra era. Los tesoros del sultán, el pozo infernal o el agujero de Barhut es un misterioso sumidero en Yemen rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes pensaban que en el fondo del pozo estaban los tesoros del sultán, protegidos por genios y muertos, y que de ahí salía un olor a cementerio. Las investigaciones confirmaron algunas leyendas. Los espeleólogos decidieron explorar el embudo y tomar muestras del fondo. El embudo es cónico, con un diámetro superficial de 30 metros, que se amplía a 120 en el fondo y una profundidad de 112 metros. La capa superior es porosa y permite el paso del agua, pero más abajo se vuelve densa e impermeable, formando 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán eran perlas de cueva, raras formaciones de carbonato de calcio que surgen alrededor de un grano de arena o madera. En Barhut tienen un color esmeralda dorado, lo que confundió a antiguos observadores. En el fondo del embudo viven serpientes y artrópodos. El olor a tumba que mencionan los habitantes se debe a la descomposición de aves y otros animales que buscan refugio en el pozo por el calor. Al bajar al fondo no pueden volver a volar debido a la gran profundidad. Hay 2 teorías sobre el origen del pozo. Una dice que era un cráter de volcán subterráneo extinto y otra que se formó por erosión de agua subterránea durante millones de años. Probablemente el pozo de Barhuta se formó de esa segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. La tumba que resistió los terremotos. En el territorio de la antigua ciudad de Pasargada, la capital del imperio aquemenida, se conserva una tumba que tradicionalmente se asocia con el nombre de Ciro el Grande. Construida alrededor del año 530 a.C., sigue siendo uno de los monumentos más resistentes del antiguo Irán. Por 2500 años ha soportado muchos terremotos sin perder su estructura. Las investigaciones han demostrado que los arquitectos utilizaron principios que recuerdan a las tecnologías modernas de aislamiento sísmico. Los cimientos de la tumba están compuestos por varias capas de piedra caliza. La capa inferior está unida con una mezcla de cal, ceniza y arena,
mientras que los bloques superiores se colocan encima sin una fijación rígida. Entre las capas, una capa intermedia permitía que la estructura se deslizara durante movimientos subterráneos, reduciendo la carga y previniendo daños en la mampostería de piedra. La parte superior de la tumba se hizo con bloques unidos por grapas metálicas. Aunque es una cámara cúbica sobre 6 escalones, la construcción muestra un sistema de ingeniería bien diseñado. La Universidad Islámica Azad mostró que en sismos fuertes, la parte superior puede moverse respecto a la base y absorber la energía de los impactos. No hay pruebas de que Kir esté enterrado en este mausoleo. La tumba fue abierta y saqueada ya en la antigüedad, y la inscripción funeraria mencionada en las fuentes no ha llegado hasta nuestros días, a pesar de las disputas sobre la identidad de la persona enterrada. La estructura es uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura antisísmica y demuestra que los ingenieros aquemenidas comprendían los terremotos mejor de lo que se cree. Bebé con brazalete de bronce. Los investigadores dicen que los entierros son de la cultura hunita y datan de 2000 a 1500 años antes de nuestra era. En la tumba se halló un brazalete de bronce hecho de alambre, lo que muestra el alto estatus social del bebé en la sociedad prehistórica durante la época del bronce temprano. En Europa Central, la cultura hunita sustituye a la de las copas campaniformes, vinculada a una gran migración del noreste de Europa. Se formó alrededor del año 2300 antes de nuestra era y existió hasta mediados del segundo milenio antes de nuestra era. La gran mayoría de los asentamientos de esta cultura consistía en solo unas cuantas casas, que los representantes de la cultura hunita construían de madera. Las viviendas tenían techos puntiagudos hechos de paja. Los entierros son bastante uniformes, por lo general es inhumación, y los difuntos eran enterrados en posición encogida sobre el lado derecho. En raras ocasiones se encuentran restos cremados. El ajuar funerario tenía sobre todo vasijas de cerámica, además de herramientas o armas de piedra y hueso, y raramente objetos de cobre o bronce. En una de las excavaciones, los científicos descubrieron un pozo redondo de poco más de 60 centímetros de diámetro, cuyas paredes estaban revestidas con piedras, y en el centro de este pozo se encontraban los restos de un bebé. Los arqueólogos indicaron que los entierros de niños pequeños en la edad de bronce son raros, pese a la alta mortalidad infantil en sociedades prehistóricas. Por su tamaño y peso, los brazaletes de bronce no pudieron ser usados por el niño en vida. Los científicos plantearon que la madre pudo haber dado joyas valiosas a su hijo fallecido como ajuar funerario. Sin embargo, en la sociedad estrictamente jerárquica de la cultura hunetice, solo unas pocas personas podían permitirse enterrar a sus muertos con objetos de bronce, los cuales reflejaban su posición social. Los brazaletes sugieren que el niño era parte de la élite social. El legendario caballo de oro. Recientemente circuló en redes la noticia de que cerca de Anapa, Rusia, hallaron el legendario caballo de oro del rey Mitrídates Eupator. Mensajes parecidos surgieron en 2021 como broma del Día de los Inocentes. Ahora, las excavaciones que se están llevando a cabo en la zona de la aldea Anapskaya han hecho que esta historia vuelva a ser tema de conversación. Al rescatar en el terreno para un futuro jardín de niños, arqueólogos hallaron una necrópolis de unos 2000 años. En una tumba hallaron restos humanos y de un caballo. En otras, esqueletos de caballos, vajilla, cuentas, armas y arreos. Objetos como cuentas de ámbar, cornalina y loza muestran la conexión de las tribus locales con el mundo antiguo. Destacó un escarabajo, símbolo de renacimiento. Entre los antiguos egipcios, los vasos de vidrio llamaron la atención y se expandieron por el Imperio Romano debido al avance en la técnica de soplado. Aunque hay emoción, no hay pruebas directas de que sea el caballo de oro de Mitrídates. Los científicos destacan que las leyendas se difunden rápido y el entierro de un noble puede volverse fantástico con el tiempo. El cráneo del leproso más antiguo de América. Antropólogos estadounidenses estudiaron un cráneo hallado en Petit Mustiquois y determinaron que era de una mujer de 20 a 25 años. Murió a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Científicos detectaron cambios óseos por lepra. Es el hallazgo más antiguo de este tipo en América. Los investigadores sugirieron que en la isla pudo haber habido un leprosario. La lepra, enfermedad infecciosa crónica causada por Microbacterium leprae, es conocida desde la antigüedad y mencionada en fuentes de civilizaciones antiguas y orientales. El avance en el tratamiento de la lepra solo ocurrió en la década de 1940 cuando se desarrolló el medicamento Diapson, que detiene el desarrollo de esta enfermedad. Las investigaciones indicaron que el cráneo era de una mujer de origen mixto de entre 20 y 25 años.
Los antropólogos encontraron en algunos huesos cambios paleontológicos que pudieron haber sido causados por varias enfermedades, como la tuberculosis, la lepra o la sífilis. Es bueno que la medicina actual haya superado muchas enfermedades graves. Anillo de oro. Jerusalén, ciudad de David. Bajo un edificio tardorromano y bizantino temprano, arqueólogos hallaron un anillo de oro de unos 2300 años. Incluso en la época del Segundo Templo y la influencia helenística, es liso y sin incrustaciones. El anillo estaba en una capa técnica del cimiento, cubierto por material de construcción, lo que indica que fue colocado durante la cimentación y no se perdió accidentalmente. No es un caso aislado. Ese año, en la misma zona, hallaron otro anillo similar y varios pequeños adornos bajo la base. Los investigadores recuerdan una costumbre helenística. Las chicas comprometidas o sus familias enterraban joyas y objetos infantiles en el cimiento de la nueva casa, símbolo de paso a la adultez y petición de protección. Mismo carácter, pequeño, femenino. El oro antes cotidiano ahora es artefacto. En el laboratorio de antigüedades de Israel analizan el metal, buscan rastros de piedras y lo comparan con otros para determinar su origen. Restos del humano más antiguo. En Sudáfrica, científicos hallaron nuevos fósiles de Australopithecus sediba, un antiguo homínido de hace 2 millones de años y ancestro lejano del humano moderno. Un fragmento del esqueleto permitió a los investigadores resolver una antigua disputa sobre su movimiento. El análisis reveló que el Australopithecus caminaba como humano y trepaba árboles como mono. Los científicos lograron encontrar los huesos inferiores de la espalda del homínido y prestaron atención a la columna vertebral curvada. Esta especie caminaba mucho en 2 piernas, pero también trepaba usando las extremidades superiores. Los huesos se conservaron en fragmentos de roca de una cueva en Sudáfrica. Como mostró el análisis, pertenecían a una hembra a la que los científicos llamaron Isa, que en suajili significa protectora. Confirmaron que los australopitecos tenían 5 vértebras lumbares, igual que los humanos modernos, como muestra claramente la estructura lumbar. Nuestros antepasados se movían, pero los científicos rara vez hallan vértebras conectadas. Las dispersas no sirven para este estudio. Los restos de Sudáfrica han sido llamados el eslabón perdido en la evolución humana. Demostraron que los australopitecos tenían una marcada lordosis y protuberancias óseas que indicaban un corsé muscular fuerte para trepar árboles. Los científicos determinaron que el australopiteco era un vínculo entre simios antropoides y humanos modernos, combinando bipedestación y habilidad para trepar árboles. Manuscrito sorpresa. Abres un folio medieval, esperas oraciones polvorientas y encuentras una verdadera atracción. Algunas páginas tienen iniciales enormes, otras están llenas de signos tironianos, una antigua taquigrafía que solo unos pocos especialistas pueden descifrar. En todo el mundo hay una página donde las letras crean figuras de constelaciones, como si el autor mezclara un libro escolar con el cielo nocturno. Al voltear la hoja ves un garabato en la esquina. El escriba probó la pluma con versos de pájaros y mini popurrí. Los márgenes ocupan la mitad del espacio. ¿Para qué gastar pergamino tan caro? Resulta que el vacío aquí no es realmente vacío. Fue en estos márgenes donde los estudiantes medievales llenaban de anotaciones marginales y más tarde esos mismos márgenes salvaron los libros del moho. La humedad dañaba los bordes del libro, pero el texto seguía intacto. También existe el libro murciélago, un formato inesperado. Este almanaque se llevaba colgado del cinturón, boca abajo, se desplegaba completamente y de inmediato se obtenía un calendario, tablas de fases lunares y una lista de santos para todo el año. Las manchas moradas son cicatrices de moho. El manuscrito estuvo en un lugar húmedo y los microbios dañaron algunas páginas. Los científicos ahora cuentan los anillos de crecimiento del hongo, como en un árbol. Imagina cuánta información hay en estos defectos cosméticos. Permiten fechar mudanzas de la biblioteca y cambiar la percepción del clima. Estos huevos de Pascua visuales hacen que el manuscrito sea más que solo texto, convirtiéndolo en una búsqueda. Cada anotación, cada pestaña inesperada, es un portal directo a las personas que escribieron, leyeron y usaron este libro siglos antes que nosotros. El complejo de templos indio de Prambanan fue construido alrededor del siglo X, según datos confiables. Rakai Pikatan, gobernante de Mataram, patrocinó la construcción de estos majestuosos edificios. Por su antigüedad, solo quedan fragmentos hoy en día. Por suerte, a principios del siglo pasado, los holandeses se hicieron cargo del asunto y los templos fueron restaurados. Existe una leyenda interesante relacionada con la construcción de este complejo. La leyenda dice que el templo de 1000 estatuas fue construido por deseo de Yograng,
amada del príncipe Bandung Banduboso. Joe Grant no quería aceptar ni rechazar la propuesta de matrimonio de Bandung, así que le puso una condición: solo se casaría si construía un templo y 1000 estatuas en una noche. Para sorpresa de todos, el joven casi logró cumplir la tarea, y Joe Grant, para no cumplir su promesa, decidió engañarlo. Para simular la llegada del amanecer, ella recurrió a la ayuda de los lugareños, quienes encendieron muchas hogueras para crear luz. El enfurecido Bandung se detuvo en 999 estatuas y maldijo a la embustera de tal manera que ella se convirtió en piedra para siempre, transformándose en la 1000ª estatua que faltaba. Un colmillo de mamut en el fondo del océano. A una profundidad de 3 kilómetros en el Océano Pacífico, de repente se descubrió un colmillo de mamut, y los científicos intentan averiguar cómo llegó allí. El hallazgo se descubrió en una expedición de aguas profundas. En 2019, un equipo del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey estudiaba una montaña submarina a 300 kilómetros de la costa de California. Con la ayuda de una cámara especial a una profundidad de 3070 metros, los científicos examinaron el fondo y se toparon con algo que parecía un colmillo de elefante. 2 años después, los investigadores regresaron al mismo lugar para sacar el objeto a la superficie. Especialistas confirmaron que la muestra de 1 metro no era colmillo de elefante, sino de mamut. El frío y la alta presión del mar profundo permitieron su buena conservación, lo que permitió a los investigadores estudiarlo mejor. Los científicos indicaron que el colmillo era del mamut de Columb, que vivió en América del Norte desde el Pleistoceno medio. Los investigadores siguen estudiando la muestra y esperan que la tomografía revele la estructura interna del colmillo y demás datos del animal como su edad. El equipo considera que este podría ser el colmillo de mamut mejor conservado y más antiguo hallado en esta región de América del Norte. Investigadores secuenciarán el ADN antiguo del colmillo para conocer cómo los mamuts se adaptaron a América del Norte. Un escondite en el jardín. Mientras trabajaban en el jardín en el condado británico de Hampshire, una pareja descubrió un tesoro de 70 monedas de oro de la época de los Tudor. El hallazgo fue en Milford-on-Sea, cerca del antiguo monasterio de Christchurch. Especialistas del Museo Británico confirmaron que las monedas eran auténticas y de los siglos XV y XVI. Los ejemplares más antiguos son de 1420 durante Enrique VI y la mayoría de 1530 en tiempos de Enrique VI II. Algunas monedas conservan las iniciales de sus esposas, Catalina de Aragón y Juana Seymour. El valor total del tesoro ha sido estimado por los numismáticos en 230.000 libras esterlinas, lo que equivale al precio de una casa en esa época. Historiadores creen que un clérigo o comerciante rico ocultó el oro durante la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII, cuando confiscaban bienes de la iglesia. El hallazgo muestra la proximidad a centros religiosos y la época de secularización cuando clérigos protegían sus ahorros. Tras el registro oficial, las monedas se resguardaron temporalmente en el Museo Británico y luego se subastaron en Zúrich. La singularidad del tesoro es que fue hallado en propiedad privada. La familia que lo encontró tiene derecho a poseerlo. La historia fue uno de los hallazgos numismáticos más importantes en Gran Bretaña en décadas. La espada del faraón Ramsés II fue hallada recientemente por arqueólogos en el norte de Egipto, donde los descubrimientos son cada vez más frecuentes. Las excavaciones se llevaron a cabo en la provincia de El Behira, donde se encontraron bloques arquitectónicos que alguna vez formaron parte de cuarteles militares y almacenes de armas. También se hallaron objetos personales de soldados de esa época, lo que confirma la importancia del fuerte El Abqain para el ejército egipcio. La espada encontrada está hecha de bronce y tiene un cartucho con el nombre de Ramsés II. También se encontraron armas, amuletos, artículos de higiene y el entierro de una vaca. Ramsés II, quien gobernó más de 60 años, es considerado uno de los faraones más grandes de Egipto. Una cápsula del tiempo en una letrina. Arqueólogos de los Países Bajos, trabajando en el centro de la ciudad de Alkmaar, encontraron en una antigua letrina objetos impresionantes que arrojan luz sobre la vida cotidiana del siglo XV. Destaca un zapato de madera de abedul, árbol que no se cultiva en el país. Según la arqueóloga Nancy de Jong, es un sueco raro de construcción compleja y doble tacón. Solo se conocen 44 ejemplares similares en Países Bajos y Bélgica, la mayoría en peor estado. Además de esto, los científicos extrajeron de la fosa una medida de roble finamente elaborada para grano, un artefacto único, ya que anteriormente en la región solo se habían encontrado fragmentos de recipientes similares. Hasta ahora se sabía de ellas principalmente por testimonios históricos. Ahora
Los investigadores han obtenido una prueba física de la existencia de tales medidas en la vida cotidiana urbana. La fosa séptica de 1450 a 1558 primero fue letrina y luego se abandonó al construir nuevas casas. Los científicos señalan que los habitantes de esa época ya practicaban una economía circular, reutilizando o reciclando materiales y, a menudo, quemando desechos para calefacción. Diente de leche neandertal. Paleoantropólogos hallaron en Irán un diente de leche de un niño neandertal de 6 años, fechado por radiocarbono entre hace 43 y 41 mil años. Este es el segundo hallazgo de restos neandertales en Irán. Su extinción es uno de los principales problemas para los paleoantropólogos. La espectrometría de masas con aceleradores permitió en 2014 obtener 40 dataciones confiables de sitios arqueológicos clave del Musteriense y de los neandertales en Europa. El diente es un colmillo de leche inferior izquierdo con corona bien conservada y un cuarto de raíz. Paleoantropólogos indicaron que el diente hallado no presentaba caries ni hipoplasia del esmalte, pero sí desgaste con dentina expuesta. El análisis mostró que era de un niño neandertal de 6 años. El radiocarbono indicó que los neandertales estuvieron en el Sagro Central hace entre 43 y 41 mil años. Arqueólogos en Turquía hallaron un fragmento de una máscara de hierro de unos 1800 años de antigüedad. El hallazgo ocurrió en excavaciones de una estructura fortificada en Adrianópolis, cerca de Esquipazar. Los investigadores creen que la máscara era parte de una armadura de caballería romana encontrada allí. Los arqueólogos hallaron 14 estructuras como 2 baños, 2 iglesias, una defensiva, tumbas excavadas, un teatro, una estructura abovedada, un nicho de culto, murallas, villas, otros edificios y áreas de culto. Adrianópolis, en Paflagonia, al norte de Turquía, fue un centro clave en los periodos helenístico, romano y bizantino temprano. Por sus mosaicos con imágenes de animales, se le llama la Seuma del Mar Negro. Tesoros de los alanos. La periferia sur de la aldea chechena de Algankala era conocida arqueológicamente, pero las excavaciones de 2025 despertaron gran interés. En el fondo de una tumba estrecha, cuidadosamente revestida de piedra, brillaba un colgante, un fino anillo de oro con 5 incrustaciones facetadas de almandino. Un poco a la derecha yacía una copa de vidrio del color de un glaciar derritiéndose. La composición química confirmó origen bizantino o persa. Entre los huesos del caballo hallaron salias de bronce y, junto a las piernas del guerrero, una vaina con grifos sasánidas. La tumba data de finales del siglo IX, cuando Alania controlaba los pasos entre el Mar Negro y el Caspio. El inventario muestra que era alguien de la élite, quizá un gobernante de Doreal, aunque la orfebrería indica que el colgante es de fabricación local. El oro tiene una mezcla de platino de los placeres aluviales del Caspio, y el granulado se fija con un adhesivo similar al hallado en Pakar. La tumba cambia la visión tradicional de los nómadas como solo intermediarios. La sociedad alana a finales del primer milenio era más compleja. Contaban con joyeros propios, comercio de vidrio a larga distancia, lazos con Irán y Bizancio, y buscaban inmortalizar su estatus en oro y arreos de caballo. La espada balear de bronce fue hallada por arqueólogos en Mallorca, España. La datación preliminar indicó que el arma se fabricó cerca del año 793 a.C. La espada mide casi 93 centímetros y pesa 1,650 kilogramos. La empuñadura y la hoja, hechas con distintas aleaciones, se unieron con remaches. Especialistas concluyeron que el arma era probablemente una espada ceremonial, no de combate. Considerando que la espada fue fabricada hace unos 3200 años, pudo haber sido un regalo. Expertos en armas antiguas indican que solo se han hallado 19 espadas de este tipo en el mundo, la mayoría fuera de contexto arqueológico en capas culturales más recientes. La espada encontrada en Malerca se distingue por la sección triangular de la hoja. El mango redondo está equipado con una guarda y un pomo. Ya en la antigüedad, la hoja se partió por la mitad, probablemente como resultado de un golpe contra algo duro. Los científicos no han determinado el propósito de estas espadas. Sus hojas no estaban templadas, por lo que no servían para combate, sino como símbolo de estatus o ceremoniales. La materia prima para la espada llegó desde Andalucía. Camino romano. En la calle Liverpool Road de Manchester, al retirar el asfalto para reparaciones, hallaron un camino romano empedrado a solo 40 centímetros de profundidad. Las capas parecen el corte de un pastel. Relleno original, nivelado
y grava de reparación. El camino se arreglaba seguido para evitar baches. Arqueólogos consideran este el mayor hallazgo romano en el centro en 20 años. La ruta llevaba al antiguo fuerte cercano. Junto con el pavimento, recogieron objetos cotidianos, fragmentos de cerámica y vidrio decorativo, basura atrapada bajo la calle moderna. Después de la conservación, el sitio será documentado, los objetos serán limpiados y se entregarán para su exhibición. El cráneo de Chert en Rusia. Un trabajador de Volgodonsk halló restos de un animal misterioso en un lote de arena en la obra. Había huesos. Markov bromeó llamando a los restos el cráneo de Chert. Identificar huesos por foto no es fácil. Solo se puede suponer definitivamente es un fragmento de cráneo. Podría parecerse a la parte trasera del cráneo de algún animal con pezuñas, pero considerando la escala, podría resultar ser parte del cráneo de un gato. En la foto se ven bullas timpánicas grandes y lo que parecen cuernos son arcos cigomáticos, así que no hay nada de demonio. En su opinión, el hueso es relativamente antiguo, su edad puede ser de varios miles de años, y esa conservación es normal para huesos encontrados en los sedimentos fluviales del Don. Con la foto del resto y una regla para escala, los científicos confirmaron que es la parte cerebral del cráneo de un gato. Los engranajes del misterio. La computadora más antigua del planeta, el mecanismo de Anticitera, siempre parecía algo sacado de las películas de Indiana Johnson. Ruedas, manivela, carátula y eclipse. La NASA antigua en una caja. Una reciente simulación 3D descompuso la leyenda. Científicos recrearon cada engranaje con precisión de micrones y probaron el dispositivo en un ciclo calendario completo. Tras 4 meses, los engranajes se atascaron y la carga subió. Al 6º mes, la copia digital falló. El problema no era del software. El modelo considera defectos de fundición, paso de dientes y juego de ejes medidos en el artefacto real. Si los números son correctos, el mecanismo original no podía predecir eclipses con años de anticipación. La versión de planetario de escritorio como juguete ahora parece más creíble. El dueño giraba la manivela y mostraba el movimiento del sol y la luna. Suficiente para impresionar a un público elitista, pero no para los cálculos diarios de un sacerdote astrónomo. Otra opción: el bronce pasó 2000 años bajo agua, la corrosión desgastó milímetros y arruinó la sincronización. Si es así, el aparato original funcionaba perfectamente. Esto es solo su captura de pantalla oxidada. Para probar la hipótesis, los ingenieros fabricarán una copia con dientes rectos y reiniciarán el cronomaratón. Mientras siguen las discusiones, el mecanismo de Anticitera sigue siendo un rompecabezas como el cubo Rubik. La antigüedad añadió misterio. O subestimamos a los ingenieros antiguos, o sobreestimamos nuestro deseo de ver supertecnología en cada enigma. Un arqueólogo aficionado suizo halló un antiguo puñal de hierro decorado que fue de un soldado romano hace 2000 años. Luego, un grupo de arqueólogos halló cientos de artefactos allí, en el campo de batalla donde los legionarios romanos enfrentaron a los guerreros réticos al consolidar el Imperio Romano, el poder en la región. Arqueólogos creen que un legionario enterró el puñal tras la batalla como agradecimiento por la victoria. Solo se han hallado 4 puñales parecidos con empuñadura en cruz en antiguos territorios romanos, y este fue encontrado en un sitio inusual. Lucas Schmidt, aún estudiante de odontología, investigó en la primavera de 2018 una zona cerca de Tiefenkastel, en el sureste de Suiza, cantón de los Grisones. Durante las excavaciones arqueológicas en 2003, los arqueólogos encontraron cerca rastros de un ejército romano antiguo, y se suponía que toda la zona ya había sido limpiada de cualquier artefacto. Sin embargo, Schmidt tomó un detector de metales y salió a buscar artefactos. Schmidt halló una daga con incrustaciones de plata y latón en una colina cerca de un desfiladero del río en la primavera de 2019. Al principio, su detector de metales captó una señal muy débil que indicaba un objeto pequeño, pero cuando empezó a cavar, se dio cuenta de que la señal debía provenir de un objeto grande. Simplemente estaba enterrado relativamente profundo. Al final, el arqueólogo aficionado encontró la daga a una profundidad de unos 30 centímetros desde la superficie. La desaparición de la civilización más antigua. Hace 900 años, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Cahokia, desapareció. Una investigación reciente cuestiona la teoría de que la sequía y malas cosechas fueron la causa. Los túmulos de Cahokia, cerca de San Luis, fueron un próspero asentamiento de unas 50,000 personas. Para el año 1400, este lugar quedó desierto y las razones del éxodo masivo siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Los arqueólogos realizaron análisis del suelo de Cahokia. Al analizar los isótopos de carbono de plantas del periodo del éxodo masivo, se observó que la proporción entre carbono 12 y carbono 13
permaneció estable. Esto muestra que la vegetación local no cambió mucho y no apoya la idea de una mala cosecha. Los habitantes de Cahokia eran ingeniosos y posiblemente tenían habilidades para irrigar y almacenar cosechas. Además, su dieta era variada, incluyendo pescado, aves, venados, frutas y nueces, lo que les permitía sobrevivir incluso si perdían algunas fuentes de alimento. Entonces, ¿por qué abandonaron Cahokia? Los arqueólogos suponen que fue un proceso largo provocado por factores externos. Los científicos crearán una base de datos paleobotánica y cultivarán antiguos cultivos en condiciones controladas para entender mejor las causas. Joyas de oro del espacio. Entre el oro brillante y los tesoros de la Edad de Bronce de Iberia, objetos modestos como una pulsera corroída y un semiesférico oxidado pueden ser los más valiosos. Adornado con oro, no eran simples artefactos metálicos. Se descubrió que no estaban hechos con metal terrestre, sino con hierro de meteoritos. Publicado en enero, este descubrimiento demuestra que hace más de 3000 años, las tecnologías de procesamiento de metales en Iberia eran mucho más avanzadas de lo que se creía. El tesoro de Villena, una colección de 66 objetos de oro, fue hallado en 1963 en Alicante, España. Es uno de los ejemplos más raros de joyería de la Edad de Bronce en la península ibérica y Europa. La antigüedad de la colección fue difícil de determinar por dos artefactos, una bola y una semiesfera, que probablemente eran parte de un cetro, empuñadura de espada o brazalete. Estos objetos tenían apariencia de hierro, lo que generó dudas entre los arqueólogos. La edad de hierro en la península ibérica inició hacia el 850 antes de nuestra era, mientras que los tesoros de oro datan entre 1500 y 1200 antes de nuestra era. Sin embargo, el hierro no siempre debía extraerse de minerales terrestres. Algunos artefactos de la edad de bronce, como el famoso puñal de hierro de Tutankamón, se fabricaron con hierro meteorítico, muy valorado en la antigüedad. Después de realizar un análisis de espectrometría de masas a las muestras de los artefactos, los resultados mostraron que ambos objetos fueron hechos de hierro meteorítico, lo que resolvió el misterio de su origen. Califica el video con tu pulgar arriba o abajo y suscríbete al canal. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.